Hay un animal que ha vivido junto al ser humano durante milenios, que cargó imperios en su lomo, que cruzó continentes y cambió el curso de guerras, que permitió que civilizaciones enteras se expandieran más rápido de lo que hubieran podido hacerlo solas. Y durante todo ese tiempo lo entendimos completamente mal. No en parte, no con algunos matices, completamente mal. La historia de la relación entre el ser humano y el caballo no es una historia de dominio y control. Es una historia de un malentendido que duró 5000 años. Y lo más inquietante no es que ese error existiera, es que todavía no hemos terminado de corregirlo. Piénsalo un momento. El caballo es uno de los animales más estudiados de la historia. Ha sido parte de la agricultura, de los ejércitos, de la cultura, del deporte, de la medicina, de la crianza selectiva. Los humanos hemos pasado más tiempo cerca de los caballos que cerca de casi cualquier otro animal en el planeta. Y sin embargo, durante la mayor parte de ese tiempo, tomamos una decisión fundamental sobre su naturaleza, sobre cómo procesa el mundo, cómo siente, cómo aprende, que era directamente opuesta a cómo su cerebro realmente funciona. Y esa decisión tuvo consecuencias. Hay algo que me llamó la atención la primera vez que empecé a estudiar el comportamiento equino en profundidad. Si observas a alguien trabajando con un caballo usando los métodos tradicionales que se han transmitido durante siglos, castigos, jerarquía de dominancia, doma por sometimiento, y luego observas lo que esas técnicas hacen en el sistema nervioso del animal, en su química cerebral, en sus patrones de respuesta, en su capacidad de aprendizaje, hay una distancia enorme entre lo que el entrenador cree que está logrando y lo que el caballo está experimentando. No es una cuestión de buenos o malos entrenadores. Es una cuestión de un marco conceptual equivocado que se fue transmitiendo de generación en generación sin ser cuestionado. Para entender la magnitud del error, primero hay que entender cómo está construido el cerebro de un caballo. No desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista funcional. Desde cómo ese cerebro procesa la información, cómo jerarquiza las amenazas, cómo toma decisiones en tiempo real y cómo aprende. El caballo es lo que los neurocientíficos y etólogos llaman un animal de presa con capacidades cognitivas de alto nivel. Esa combinación es inusual, y es precisamente lo que hace que su cerebro funcione de una manera que los humanos tendemos a malinterpretar de forma sistemática. Ser un animal de presa significa que su sistema nervioso está fundamentalmente diseñado alrededor de una función primaria, la detección de amenazas y la respuesta de supervivencia inmediata. El caballo no tiene garras, no tiene colmillos. Su única ventaja evolutiva frente a los depredadores es la velocidad de detección y la velocidad de respuesta. Por eso, su amígdala, la región cerebral responsable del procesamiento del miedo y de la activación del sistema de alarma, está excepcionalmente desarrollada. Esto es importante, no como dato de trivia, como clave para entender casi todo lo demás. Cuando un caballo ve algo inusual en su entorno, una bolsa de plástico moviéndose en el viento, una sombra que no estaba antes, un sonido fuera de lugar, su cerebro no realiza una evaluación racional y pausada de si esa cosa es peligrosa. La evaluación racional viene después. Lo primero que ocurre es una activación inmediata de la respuesta de alerta que puede derivar en lo que conocemos como espantada. Ese movimiento abrupto, ese salto, esa huida instintiva antes de que el caballo haya tenido tiempo de procesar qué fue lo que lo asustó. Ese comportamiento no es irracionalidad. No es estupidez, no es rebeldía. Es exactamente lo que tendría que hacer un animal cuya supervivencia histórica dependió de reaccionar antes de confirmar. Un caballo que esperara a confirmar si el ruido en los arbustos era un depredador o una rama caída estaría muerto antes de terminar de evaluar. Pero aquí comienza el primer gran malentendido. Durante siglos, los humanos interpretaron esa respuesta de miedo como un problema de carácter, de temperamento, de sumisión o de control. La narrativa que se construyó en torno a la doma de caballos estuvo siempre atravesada por una idea central. El caballo tiene que aprender quién manda. El caballo tiene que ser sometido. El caballo tiene que entender su lugar en la jerarquía. Y esa narrativa, que tiene sentido si estás pensando en un perro,
que sí tiene estructuras sociales de dominancia jerárquica, es fundamentalmente incorrecta cuando se aplica a los caballos. Los caballos no son lobos. No organizan sus manadas bajo jerarquías rígidas de dominancia. No tienen un alfa en el sentido en que lo tienen los lobos. Las estructuras sociales equinas son mucho más fluidas, mucho más basadas en la afinidad y el aprendizaje social que en la dominancia por fuerza o por intimidación. Lo que se intentó hacer durante milenios fue aplicar un modelo de entrenamiento basado en dominancia a un animal que, neurológicamente hablando, no procesa las relaciones sociales de esa manera. ¿Y qué ocurre cuando sometes a un animal de presa altamente sensible a técnicas de entrenamiento basadas en la presión, el miedo y el sometimiento? Su sistema nervioso no se relaja y acepta la situación, hace lo opuesto, se activa, se mantiene en estado de alerta crónica, aprende a suprimir la respuesta de huida no porque haya dejado de sentir miedo, sino porque ha aprendido que la huida no es posible, que el escape está bloqueado. Los etólogos tienen un nombre para ese estado. Se llama Learned Helplessness o indefensión aprendida. Y es una de las respuestas más documentadas en animales sometidos a estrés controlado inescapable. Un caballo, domado por métodos de sometimiento, no es necesariamente un caballo tranquilo. Muchas veces es un caballo que ha aprendido a no moverse, y eso no es lo mismo. Míralo de esta forma. Imagina que tienes miedo de las arañas. Un miedo genuino, físico, que te hace el corazón correr. Y alguien decide curarte de ese miedo poniéndote en una habitación con arañas y bloqueando la salida hasta que dejes de moverte. Técnicamente, has dejado de huir. Técnicamente, tu comportamiento externo ha mejorado. Pero tu sistema nervioso interno sigue procesando esa situación como una amenaza. El miedo no desapareció. Solo aprendiste que no hay salida. Eso es, en términos muy simplificados, lo que ocurría en muchas formas de doma tradicional. Y eso tiene consecuencias en el animal, en su bienestar, en su salud física. Y de formas que los investigadores apenas empezaron a documentar en detalle hace pocas décadas en la salud de su cerebro. Existe una investigación que muy pocas personas fuera del mundo de la neurología veterinaria conocen. En 2006, la patóloga veterinaria H. Jans de la University College Dublin examinó 100 cerebros equinos en detalle. Lo que encontró fue desconcertante. El 73% de esos cerebros mostraba vacuolación del neuropil, una forma de degeneración microscópica del tejido nervioso asociada a cambios neurodegenerativos relacionados con la edad. 73%. Pero lo que hace ese hallazgo especialmente significativo en este contexto no es simplemente la frecuencia del dato, es lo que nos dice sobre el cerebro del caballo como órgano vulnerable. Un órgano que responde, que se modifica, que puede deteriorarse en función de lo que experimenta. Un cerebro que no es simplemente una máquina de estímulo-respuesta, sino una estructura viva que lleva el registro de todo lo que le ocurre. Y si el cerebro equino es tan sensible, si registra el estrés, si se desgasta, si muestra evidencia de cambios orgánicos, entonces la pregunta que sigue es inevitable. ¿Qué dejó en esos cerebros 5.000 años de un método equivocado? La respuesta a esa pregunta es más compleja de lo que parece. Y para entenderla, primero hay que mirar más de cerca cómo aprende el caballo, cómo funciona realmente su memoria, cómo construye la confianza, y por qué el miedo y el aprendizaje en el cerebro equino son procesos que no pueden coexistir de la forma en que los humanos siempre asumieron que podían. El caballo recuerda. No de la forma vaga, difusa, en que a veces asumimos que recuerdan los animales. Recuerda con una precisión que a muchos investigadores les tomó décadas empezar a entender en su totalidad. Recuerda lugares, recuerda ruidos, recuerda personas específicas. Recuerda situaciones que le causaron miedo hace años, en entornos completamente diferentes al original. Y lo más importante, recuerda el miedo con más fidelidad que casi cualquier otra cosa. Eso no es una metáfora. Tiene una base neurológica directa.
En el cerebro de los mamíferos, los recuerdos asociados a experiencias de alto contenido emocional, especialmente el miedo, se consolidan de manera diferente a los recuerdos neutros. La amígdala, esa estructura que mencionamos antes como el centro de alarma del cerebro equino, no solo activa la respuesta de miedo en tiempo real, también interviene activamente en la consolidación de la memoria. Le dice, en cierta forma, al hipocampo: esto es importante, guárdalo bien. El resultado es que los recuerdos traumáticos, o simplemente los recuerdos asociados a experiencias muy aversivas, se almacenan con una nitidez y una durabilidad excepcionales, y se activan más fácilmente, con menos contexto, con menos señales desencadenantes. Un caballo que fue asustado una sola vez en un contexto determinado puede reaccionar con años de anticipación ante cualquier elemento que su cerebro asocie a esa experiencia original. No porque sea irracional, porque su cerebro está haciendo exactamente lo que tiene que hacer: protegerlo con la mayor anticipación posible. Esto tiene una implicación que cambia completamente la forma de entender el entrenamiento equino. Si el miedo se consolida con esa profundidad, entonces las técnicas de doma basadas en presión, intimidación o estrés no solo generan un problema en el momento, generan un problema que el animal lleva consigo. Un mapa neurológico de amenazas que se actualiza cada vez que algo en el entorno coincide, aunque sea parcialmente, con lo que su cerebro tiene registrado como peligroso. Y como el cerebro equino es un sistema de detección altamente sensible, las coincidencias son frecuentes. Un sonido parecido, una postura corporal similar, un olor en el mismo rango, un entorno con características visuales remotamente similares. El cerebro del caballo no necesita una coincidencia perfecta para activar la alerta. Necesita suficiente similitud para considerar que vale la pena reaccionar. Lo que los investigadores del comportamiento equino empezaron a documentar con mayor rigor a partir de los años 90 y 2000 fue algo que los buenos jinetes intuitivos habían observado durante generaciones sin tener el lenguaje científico para describirlo. El caballo no aprende bien desde el miedo. No porque sea un animal especialmente noble o sensible en un sentido romántico, sino porque hay una razón neurológica concreta por la que el miedo y el aprendizaje efectivo son procesos que compiten entre sí en el cerebro. Cuando el sistema de alarma está activado, cuando la amígdala está procesando una amenaza percibida, el flujo de recursos cognitivos del cerebro se redistribuye. La prioridad absoluta pasa a ser la supervivencia inmediata. Huir, congelarse, luchar si no queda otra opción. Los circuitos responsables del aprendizaje asociativo complejo, de la evaluación de nuevas situaciones, de la formación de memorias contextuales flexibles, pasan a segundo plano. En términos simples, un caballo con miedo no está en condiciones óptimas para aprender lo que quieres que aprenda. Su cerebro está literalmente dedicando sus recursos a otra cosa. Existe una expresión que se usa en la neurociencia conductual: estado de aprendizaje óptimo. Es ese punto en el que el animal, cualquier animal, incluidos los humanos, está suficientemente activado como para estar atento, pero suficientemente tranquilo como para que los circuitos de aprendizaje estén disponibles. Demasiada activación, el sistema de alarma toma el control. Demasiada poca, el animal simplemente no presta atención. El punto óptimo está en el medio, y para el caballo, ese punto es extremadamente sensible. Porque su sistema de alarma está calibrado para responder rápido y fuerte. Cualquier técnica de entrenamiento que empuje hacia la zona de alta activación, presión excesiva, imprevisibilidad, castigo, intimidación física, lo saca automáticamente de ese estado de aprendizaje óptimo. Lo curioso, y en cierta forma lo irónico, es que muchas de las técnicas de doma tradicional que se justificaban como necesarias para que el caballo aprenda quién manda, estaban produciendo exactamente el estado cerebral menos adecuado para que el caballo aprendiera nada. Piénsalo. 5000 años de entrenamiento de caballos. Civilizaciones enteras que dependieron de la colaboración entre humanos y caballos para funcionar. Ejércitos, agricultura, transporte, exploración. Y en todo ese tiempo, el método predominante estuvo basado en una comprensión del cerebro equino que, en muchos aspectos fundamentales, era incorrecta. No completamente incorrecta.
Algunos principios básicos, la consistencia, la repetición, la claridad de las señales, son universales y seguían funcionando por las razones correctas, aunque la justificación teórica fuera equivocada. Pero el marco general, la filosofía de fondo, la narrativa que explicaba por qué se hacían las cosas de determinada manera, esa sí estaba fundamentalmente desencaminada. Hay un detalle que encuentro particularmente revelador. Durante siglos, los métodos de doma que producían caballos con comportamientos problemáticos, que reaccionaban de forma impredecible, que mostraban lo que se llamaba vicios, como morder, cocoar, resistirse al freno, tirar hacia atrás cuando se les ataba, generaban siempre la misma respuesta en el entrenador: más presión, más corrección, más sometimiento. La narrativa era: el caballo está siendo terco, el caballo está probando los límites, el caballo necesita entender quién tiene el control. Lo que raramente se consideró durante todo ese tiempo fue la posibilidad de que esos comportamientos no fueran desafíos a la autoridad, sino síntomas. Respuestas de un sistema nervioso bajo estrés crónico que estaba comunicando, de la única forma que podía, que algo en la relación no funcionaba. Los vicios del caballo no son una señal de dominancia mal establecida. Son, en la mayoría de los casos documentados, señales de estrés, de ansiedad, de un animal cuyos mecanismos de afrontamiento se han desbordado. Sinceramente, una de las cosas más difíciles de asimilar cuando entras en profundidad en este tema es la escala temporal. No estamos hablando de un error aislado cometido por algunos entrenadores descuidados. Estamos hablando de un paradigma que se transmitió de forma prácticamente ininterrumpida durante milenios, que fue enseñado como sabiduría acumulada, que fue documentado en manuales, en tratados militares, en textos de equitación clásica que se siguen leyendo hoy. Uno de los textos de equitación más antiguos que existen es el de Kikuli, un maestro de caballos hitita del siglo Coronte antes de nuestra era. Describe protocolos de entrenamiento detallados, y aunque algunos elementos son notablemente sofisticados para su época, el marco conceptual subyacente, el caballo como objeto a controlar, a someter, a dirigir mediante la presión y el dolor, ya estaba completamente establecido. Ese marco no cambió en su esencia durante miles de años. Lo que sí cambió, muy lentamente y con mucha resistencia, fue nuestra comprensión científica del comportamiento animal en general. El siglo Coronte trajo consigo una transformación enorme en cómo los científicos y los entrenadores profesionales empezaron a entender el aprendizaje animal. La teoría del condicionamiento operante, el trabajo de Skinner, de Thorndike, de Pavlov aplicado a comportamientos más complejos, empezó a ofrecer un lenguaje preciso para describir qué estaba ocurriendo realmente cuando un animal aprendía algo. Y ese lenguaje, aplicado al comportamiento equino, empezó a revelar algo incómodo. Los caballos no respondían bien a los métodos de entrenamiento por las razones que los entrenadores tradicionales creían. Respondían, en muchos casos, a pesar de esos métodos. O respondían de formas que parecían correctas desde fuera, pero que internamente representaban estados de estrés sostenido. Aquí hay algo que merece detenerse. Uno de los conceptos que más ha cambiado la manera de entrenar caballos en las últimas décadas es el de refuerzo negativo versus castigo. Y la confusión entre ambos ha sido, durante mucho tiempo, una fuente enorme de malas prácticas que se presentaban como técnicas legítimas. En el lenguaje técnico del condicionamiento, el refuerzo negativo no significa castigo. Significa la eliminación de algo desagradable como consecuencia de un comportamiento deseado. La presión que se aplica y luego se retira cuando el caballo hace lo correcto es, técnicamente, refuerzo negativo. Y puede funcionar como herramienta de aprendizaje si se aplica con precisión. La presión tiene que ser clara, consistente, y la retirada tiene que ser inmediata. El problema es que en manos de alguien que no entiende la neurología subyacente, esa herramienta se convierte fácilmente en algo muy diferente. La presión que no se retira a tiempo. La presión que se escala antes de que el animal haya tenido tiempo de procesar. La presión aplicada como expresión de frustración del entrenador en lugar de como señal de comunicación dirigida al animal. En esos casos, lo que el caballo aprende no es la lección que el entrenador quiere que aprenda. Lo que el caballo aprende es que la presión es impredecible, que no puede hacer nada para cambiar la situación,
que el entorno es fundamentalmente inseguro. Y un caballo que ha aprendido eso es mucho más difícil de entrenar, mucho más reactivo, mucho más impredecible. ¿Cómo funciona entonces el aprendizaje equino cuando se trabaja con el cerebro en lugar de contra él? Aquí es donde la historia se vuelve más interesante, porque lo que los investigadores del comportamiento equino han ido documentando en las últimas décadas no es simplemente una lista de técnicas alternativas, es una comprensión diferente, más profunda, de cómo el cerebro del caballo construye confianza, cómo reconoce la seguridad y cómo esa sensación de seguridad, no el miedo al castigo, es el estado en el que el aprendizaje equino alcanza su máximo potencial. Y lo que hace ese proceso aún más fascinante es que implica algo que, durante milenios, casi nadie pensó que el caballo era capaz de hacer: leer a los humanos. En 2016, un equipo de investigadores de la Universidad de Sussex publicó un estudio que generó bastante revuelo en la comunidad científica dedicada al comportamiento animal. Lo que habían hecho era relativamente simple en su diseño. Mostraron a caballos fotografías de rostros humanos, algunos con expresiones de enfado, otros con expresiones neutras, y luego midieron las respuestas fisiológicas y conductuales de los animales: frecuencia cardíaca, orientación del ojo, postura corporal. Los resultados fueron claros. Los caballos respondían de forma diferente a los rostros enojados que a los neutrales. Su frecuencia cardíaca aumentaba. Tendían a mirar las fotografías de expresiones negativas con el ojo izquierdo, lo que en la neurología animal está asociado al procesamiento de estímulos amenazantes, porque ese ojo conecta preferentemente con el hemisferio derecho, que en la mayoría de los mamíferos es el hemisferio que procesa las señales de amenaza con mayor intensidad. El caballo no solo detectaba la emoción en la cara humana, la procesaba como información relevante para evaluar si la situación era segura o no. Ese hallazgo tenía implicaciones que iban mucho más allá de lo curioso. Significaba que cuando un humano se acerca a un caballo en un estado emocional determinado, tenso, ansioso, frustrado, agresivo, el caballo no está simplemente reaccionando al comportamiento físico de esa persona. Está leyendo algo más sutil. Está procesando señales en la postura, en la microexpresión, en el ritmo de los movimientos, en la tensión muscular, y esto es lo que más tardó en ser aceptado formalmente, posiblemente en la información química transmitida a través de feromonas asociadas al estrés. El caballo tiene un sistema sensorial que se superpone con el social de formas que los humanos apenas estamos empezando a mapear. Durante mucho tiempo, la idea de que los caballos sienten el estado emocional de los humanos se descartó como folclore, como la clase de cosa que dicen los jinetes sentimentales que proyectan demasiado sobre sus animales. El caballo siente el miedo era una de esas frases que todo el mundo repetía, pero que nadie tomaba del todo en serio desde un punto de vista científico. Lo que la investigación acumulada de las últimas 2 décadas ha mostrado es que esa idea no era folclore. Era una observación empírica correcta que simplemente no tenía todavía el respaldo metodológico para ser tomada en serio. Los caballos detectan cambios en la frecuencia cardíaca de los humanos que están cerca de ellos. Detectan variaciones en el patrón de respiración. Son sensibles a concentraciones de cortisol, la hormona del estrés, presentes en el sudor humano. Su sistema olfativo, extraordinariamente desarrollado, procesa información química del entorno que incluye información sobre el estado fisiológico de los animales y los humanos que los rodean. No es telepatía. Es biología sensorial. Pero el efecto práctico es que el caballo tiene acceso a información sobre el estado interno del humano que el humano mismo a veces no nota conscientemente en sí mismo. Hay algo en esto que me parece profundamente curioso. Un entrenador con décadas de experiencia puede creer que está siendo perfectamente tranquilo y controlado en su aproximación a un caballo. Puede estar siguiendo todos los protocolos correctos, y aún así, si internamente está irritado o tiene prisa o está cargando con la tensión de algo que ocurrió antes de llegar al establo, el caballo lo sabe. No como abstracción, como dato sensorial concreto que su sistema nervioso está procesando en tiempo real. Y ese dato va directamente al sistema de evaluación de amenazas.
Un humano que está fisiológicamente activado se convierte, para el sistema sensorial del caballo, en una señal de alerta potencial. No porque el caballo piense que ese humano es peligroso en un sentido abstracto, sino porque su cerebro ha aprendido, a través de la experiencia, que los seres que muestran señales de activación fisiológica alta a veces son fuente de eventos impredecibles y potencialmente dolorosos. Esto recontextualiza completamente la dinámica de entrenamiento, no como filosofía, como neurociencia aplicada. Si el caballo está leyendo continuamente el estado interno del humano, entonces el entrenamiento equino no es simplemente una cuestión de qué señales físicas das y cuándo. Es una cuestión de qué estado interno llevas al trabajo, de cómo tu propio sistema nervioso está calibrado en ese momento, de si la confianza que proyectas es real o es una actuación que tu cuerpo contradice a nivel bioquímico. Los mejores entrenadores del mundo, los que trabajan con caballos difíciles, los que consiguen resultados donde otros fracasan, no son necesariamente los más fuertes, ni los más técnicamente precisos, ni los más experimentados en términos de tiempo. Son, casi invariablemente, los que han desarrollado la capacidad de regular su propio estado interno en presencia del animal. Eso no era algo que se enseñara en los métodos tradicionales. Ni siquiera era algo que se considerara relevante. Hay otro aspecto del cerebro equino que durante siglos fue interpretado exactamente al revés. El caballo es un animal altamente social. Vive en grupos. Establece vínculos afectivos duraderos con otros individuos. Se sincroniza fisiológicamente con sus compañeros de manada. Cuando un caballo de la manada se estresa, los demás elevan su estado de alerta incluso si no han detectado directamente la fuente del estrés. Esa sincronización tiene una función biológica clara. En un entorno con depredadores, la información sobre amenazas se propaga mejor si se comparte fisiológicamente, no solo conductualmente. No tienes que ver tú mismo el león. Si tu compañero de manada reacciona, tu sistema nervioso ya empezó a prepararse. Lo que esa capacidad de sincronización significa en el contexto de la relación con humanos es que el caballo, cuando establece un vínculo con una persona, puede empezar a incluirla dentro de ese sistema de referencia social, a tratarla como una fuente de información sobre la seguridad del entorno. Los investigadores tienen un nombre para esto en el contexto equino: referencia social. Es la capacidad de usar a otro individuo como fuente de información para evaluar situaciones ambiguas. Los animales jóvenes lo hacen con sus madres de forma natural. Cuando encuentran algo nuevo, miran a la madre para evaluar si debe ser tratado como una amenaza o como algo seguro. Si la madre reacciona con calma, el joven tiende a calmarse también. Si la madre reacciona con alarma, el joven huye aunque no haya visto nada. Lo que ha podido documentarse en la relación humano-caballo es que los caballos pueden extender esa referencia social hacia los humanos con quienes tienen un vínculo establecido. Pueden mirar a una persona de confianza en una situación nueva o potencialmente amenazante y usar su estado de calma como información de que la situación no requiere respuesta de alarma. Es, en términos funcionales, una forma de regulación emocional mediada por la relación. Lo que hace esa capacidad particularmente interesante es lo que implica sobre el tipo de relación que el caballo puede construir con un humano. No estamos hablando de condicionamiento simple. No estamos hablando de un animal que ha aprendido a suprimir su respuesta de miedo porque le han enseñado que expresarla tiene consecuencias negativas. Estamos hablando de algo cualitativamente diferente. Un animal que ha incorporado a un humano dentro de su sistema de referencia social, que confía en ese humano como fuente de información sobre la seguridad del mundo. Eso no se construye con presión, no se construye con dominancia, no se construye en una sesión de doma intensa, se construye con consistencia, con predictibilidad, con la experiencia repetida de que la presencia de esa persona está asociada a resultados seguros y manejables. Con el tipo de relación que, parafraseando a varios investigadores del área, el caballo experimenta no como obediencia, sino como colaboración. La palabra colaboración en este contexto no es una metáfora sentimental. Tiene correlatos conductuales observables y medibles.
Caballos que trabajan en marcos de entrenamiento basados en refuerzo positivo y construcción de confianza muestran diferencias claras respecto a caballos entrenados con métodos coercitivos. No solo diferencias en comportamiento, diferencias en sus perfiles de respuesta al estrés, en cómo exploran entornos nuevos, en su disposición a intentar cosas nuevas versus su tendencia a inhibir el comportamiento ante la incertidumbre. Un caballo que aprendió que el error tiene consecuencias dolorosas tiende a volverse cauteloso, rígido, poco dispuesto a ofrecer comportamientos espontáneos. Lo que en el lenguaje del entrenamiento se llama a veces caballo sin iniciativa, no es un caballo pasivo por naturaleza. Muchas veces es un caballo cuya neurología aprendió que la iniciativa es peligrosa. Hay un experimento diseñado por investigadores del comportamiento equino que ilustra esto de una forma que resulta difícil de olvidar una vez que lo conoces. Se entrenó a dos grupos de caballos para resolver una tarea simple: presionar un panel con el hocico para recibir una recompensa. Mismo comportamiento objetivo, misma recompensa. La diferencia estaba en la historia de entrenamiento previa de cada grupo. Los caballos con historia de entrenamiento coercitivo no solo aprendían la tarea más lentamente. Cuando la tarea se modificaba, cuando las reglas del juego cambiaban, mostraban mayor dificultad para adaptarse, mayor rigidez cognitiva, mayor tendencia a quedarse atascados repitiendo el comportamiento que había funcionado antes, aunque ya no estuviera produciendo el resultado esperado. Los caballos entrenados mediante métodos basados en refuerzo positivo y bajo estrés mostraban mayor flexibilidad, mayor disposición a explorar, mayor capacidad para detectar que las reglas habían cambiado y ajustar su comportamiento en consecuencia. La diferencia no era de inteligencia innata, era de cómo la historia de aprendizaje había calibrado su disposición a interactuar con lo desconocido. Todo esto nos lleva a una pregunta que, en cierto sentido, es la más incómoda de todo este asunto. Si los caballos son capaces de leer emociones humanas, de establecer referencias sociales con personas de confianza, de mostrar flexibilidad cognitiva, de construir vínculos que regulan su propia respuesta al estrés, ¿qué nos dice eso sobre lo que estuvimos pidiendo de ellos durante 5000 años sin darnos cuenta de lo que realmente les estábamos pidiendo? Porque hay una diferencia enorme entre pedirle algo a un animal que no entiende nada de lo que pasa y pedírselo a un animal que, de alguna forma, sí está entendiendo partes de lo que ocurre. Los caballos no son esponjas pasivas, no son máquinas de estímulo-respuesta. Son animales con capacidades cognitivas y emocionales que durante milenios estuvieron al servicio de la especie humana bajo un marco de relación que sistemáticamente ignoró o malinterpretó esas capacidades. Y eso tiene una consecuencia que va más allá de la historia pasada, porque el malentendido no terminó, cambió de forma, adoptó nuevas justificaciones, se vistió con el lenguaje del deporte, de la tradición, de la herencia cultural. Pero la pregunta de fondo sigue siendo la misma que hace 5000 años, y la respuesta que le damos hoy importa de formas que quizás todavía no hemos terminado de entender. Hay un momento específico en la historia de la equitación que muy poca gente conoce y que cada vez que lo recuerdo me parece revelador de algo más grande que el tema mismo. En 1992, un jinete llamado Monty Roberts publicó un libro que describía una técnica que él llamó Join Up. La idea central era simple en su formulación. En lugar de forzar al caballo a aceptar al humano mediante presión y sometimiento, el entrenador imitaba el lenguaje corporal de la manada para crear una dinámica en la que el caballo se aproximaba voluntariamente, elegía la presencia del humano sobre el espacio abierto. El libro fue un éxito. También fue atacado ferozmente por amplios sectores del mundo equino tradicional. No porque la técnica no funcionara, funcionaba, sino porque la idea subyacente era inaceptable para quienes habían construido su identidad profesional sobre décadas de práctica tradicional. La idea de que el caballo no necesitaba ser sometido, que podía ser invitado, que la relación entre humano y caballo podía construirse desde un lenguaje diferente al de la dominancia. El rechazo no era técnico, era filosófico. Era la resistencia de un paradigma que no quería ceder terreno.
Ese patrón, la técnica nueva que funciona, el rechazo del paradigma establecido, la lenta y costosa transición, no es exclusivo del mundo equino. Es la forma en que casi todos los cambios profundos de comprensión ocurren en cualquier campo donde hay tradición acumulada, identidad profesional y economía construida alrededor de una forma particular de hacer las cosas. En el mundo de los caballos, sin embargo, ese patrón tiene una carga adicional, porque los que pagaron el precio de la lentitud del cambio no fueron los entrenadores, fueron los animales. El debate que se desarrolló a partir de los años 90 en la comunidad equina no fue solo sobre técnicas de entrenamiento, fue, más profundamente, sobre qué tipo de relación queremos tener con estos animales, sobre si la tradición es en sí misma una justificación suficiente para continuar haciendo algo, sobre dónde está el límite entre el uso legítimo de un animal y algo que, con el conocimiento que tenemos hoy, no podemos seguir llamando por otro nombre. No voy a pretender que esa pregunta tiene una respuesta simple. No la tiene. Lo que sí tiene es una dirección clara, basada en lo que la ciencia ha ido documentando con creciente precisión. El bienestar del caballo, entendido no solo como la ausencia de dolor físico evidente, sino como el estado de un sistema nervioso que no está bajo estrés crónico, tiene consecuencias medibles en prácticamente todos los parámetros que nos importan si trabajamos con caballos. Rendimiento, longevidad, capacidad de aprendizaje, estabilidad conductual, resistencia a enfermedades, incluso la calidad de la ejecución en disciplinas de alta competencia. Un caballo que trabaja desde un estado de bienestar genuino no es solo éticamente mejor, es funcionalmente superior en casi todos los sentidos que pueden medirse objetivamente. Lo que eso significa es que el argumento que con frecuencia se usa para defender los métodos tradicionales, que producen caballos competentes, que funcionan, que dan resultados, es en realidad un argumento que se vuelve en contra de sí mismo cuando se mira con más detalle. Porque los métodos que trabajan con la neurología del caballo en lugar de contra ella producen resultados iguales o mejores en menos tiempo, con menos riesgo de lesiones para el jinete, con menos riesgo de problemas conductuales a largo plazo y con un animal cuyo sistema nervioso no está cargando con el peso de un estrés sostenido que, como vimos, deja registro en el propio tejido del cerebro. Eso último no es retórica. Volvamos un momento a aquel estudio de H. Jans en la University College Dublin. El 73% de cerebros equinos con signos de degeneración del neuropil. Ese dato, insertado en el contexto de lo que sabemos sobre el estrés crónico y su efecto sobre el tejido nervioso en mamíferos, adquiere una resonancia diferente. El estrés sostenido, el tipo de estrés que resulta de vivir en un estado de alerta crónica, de no poder predecir cuándo vendrá la presión ni qué la desactivará, de haber aprendido que el entorno es fundamentalmente impredecible, no solo afecta al comportamiento del animal, afecta a la estructura del cerebro, afecta a la conectividad neuronal, afecta a los sistemas que regulan la respuesta al estrés futura, creando en muchos casos una hipersensibilidad permanente. Los efectos del estrés crónico sobre el hipocampo, la región crítica para la formación de nuevos recuerdos y para la regulación emocional, han sido documentados en múltiples especies de mamíferos. El hipocampo de un individuo bajo estrés crónico prolongado muestra, literalmente, reducción en la densidad neuronal y en la conectividad sináptica. En palabras más directas, el estrés crónico daña físicamente las partes del cerebro que más necesitamos que funcionen bien si queremos que el animal aprenda, se adapte y mantenga una conducta estable. El método que supuestamente producía control producía, en muchos casos, daño. Hay algo que no quiero pasar por alto, porque creo que es fácil caer en una narrativa demasiado simplificada. No todas las tradiciones equinas fueron iguales. No todos los entrenadores tradicionales trabajaron desde el maltrato o la ignorancia. En muchas culturas y periodos históricos hubo personas que desarrollaron intuiciones extraordinariamente precisas sobre el comportamiento equino, que observaron a los caballos con una atención profunda y construyeron técnicas que, aunque no tuvieran el lenguaje científico para describirlas correctamente, funcionaban porque respetaban, aunque fuera de forma intuitiva, los principios que la neurociencia moderna luego codificaría.
La doma vaquera española, algunas tradiciones de la equitación clásica centroeuropea, ciertas prácticas de los pueblos de las estepas que convivieron con caballos durante milenios antes de que existiera ningún texto escrito sobre equitación. Todas ellas contienen elementos que, vistos a través del lente de la neurociencia conductual, son sorprendentemente coherentes con lo que hoy sabemos sobre cómo funciona el aprendizaje equino. El error no estuvo en esas tradiciones en su totalidad. Estuvo en el marco teórico que se construyó para explicarlas y en los aspectos que ese marco eligió amplificar y transmitir. La narrativa de dominancia se impuso no necesariamente porque fuera la más precisa, sino porque era la más fácil de transmitir, la más fácil de enseñar a alguien que no tenía años de observación paciente detrás. La más compatible con la forma en que las estructuras militares e institucionales que dependían del caballo necesitaban que se entrenara a los animales, rápido, en serie, con resultados predecibles a corto plazo. La eficiencia mató la fineza. Y lo que se perdió en esa transición fue precisamente lo que la neurociencia moderna está redescubriendo, que el camino más eficiente a largo plazo no es el más rápido a corto plazo, que construir la confianza lleva más tiempo que imponer el control, pero que lo que se construye desde la confianza es estructuralmente diferente, neurológicamente diferente de lo que se obtiene desde el miedo. Estamos en un momento interesante. Las últimas 3 décadas han visto una transformación genuina, aunque todavía incompleta, en la forma en que una parte creciente de la comunidad equina entiende y trabaja con los caballos. El término horsemanship natural, imperfecto como es, cargado de ambigüedades y en algunos casos explotado comercialmente hasta perder su significado original, marcó, sin embargo, el inicio de una conversación diferente. Una conversación que puso la biología del animal en el centro en lugar del control del jinete. Los programas de entrenamiento basados en refuerzo positivo, antes prácticamente ausentes del mundo equino, están ganando terreno en disciplinas que van desde el manejo veterinario hasta la competición de alto nivel. Las instituciones académicas que estudian el comportamiento equino han multiplicado su producción investigadora. Los protocolos de bienestar animal en el deporte ecuestre están siendo revisados con criterios más rigurosos que hace 30 años. Es progreso real, lento, desigual, frecuentemente resistido, pero real. Y sin embargo, los métodos de entrenamiento que la ciencia ha vinculado con estrés crónico, supresión conductual e indefensión aprendida siguen siendo ampliamente utilizados, siguen siendo enseñados. Siguen apareciendo en las pistas de competición más importantes del mundo. Siguen siendo transmitidos de maestro a aprendiz, como si el conocimiento de las últimas décadas no existiera o no fuera relevante. La inercia de 5.000 años no se deshace en 30. Hay una cosa que me parece importante decir antes de llegar al final de todo esto. La magnitud del error histórico que describimos no debería funcionar como una condena total de todos los que trabajaron con caballos usando los métodos que tenían disponibles en su tiempo y contexto. Las personas que entrenaron caballos durante siglos no tenían acceso a la neurociencia conductual. No tenían los instrumentos para medir el cortisol en sangre, ni los estudios de imagen cerebral, ni la comprensión moderna del sistema nervioso autónomo y sus respuestas. Trabajaron con lo que sabían, y muchos de ellos amaban genuinamente a sus animales dentro del marco conceptual que tenían disponible. El juicio que corresponde no es sobre ellos, es sobre el futuro. Es sobre lo que hacemos ahora con el conocimiento que tenemos que ellos no tuvieron. Esa es la pregunta que realmente importa. No qué hicimos mal durante 5.000 años, sino qué elegimos hacer con lo que sabemos hoy. Porque ahora tenemos algo que ninguna generación anterior tuvo: la capacidad de ver con relativa claridad cómo funciona el cerebro de este animal, qué le hace daño, qué le permite aprender, qué construye confianza y qué construye miedo, qué deja huella en el tejido nervioso y qué no. Tenemos ese conocimiento. Y la pregunta de si lo usamos, de si dejamos que cambie realmente las prácticas o si lo incorporamos como decoración retórica mientras seguimos haciendo lo que siempre se hizo, esa pregunta no la responde la ciencia.
la respondemos nosotros. Hay una última cosa. Los caballos no pueden contarnos lo que vivieron. No pueden articular en palabras lo que experimentaron bajo 5000 años de un malentendido monumental. No tienen forma de decir lo que un sistema nervioso bajo estrés crónico, sostenido, siente desde adentro. Pero sus cerebros lo registraron. Cada uno de ellos. En el tejido. En la arquitectura neuronal. En esos patrones de degeneración que una patóloga encontró en el 73% de los cerebros que examinó, sin saber todavía todo lo que ese número llegaría a significar cuando se pusiera en contexto con todo lo demás que la ciencia iría revelando. El registro está ahí, silencioso, biológico, inequívoco. Y lo que hagamos con ese registro, si lo leemos como una advertencia, como una obligación o simplemente como un dato más que archivamos y olvidamos, dice algo sobre nosotros que va bastante más allá de cómo entrenamos a los caballos.